Antes de que existiera el primer rey, antes de que se levantara el primer trono, Dios ya había nombrado los que los juzgarían. No eran hombres, no eran profetas, eran seres que habían visto la creación desde el principio. Y ese día llegaron. Hay registros en la Biblia que casi ninguna iglesia lee en voz alta, no porque estén perdidos, sino porque lo que describen es demasiado perturbador para ignorar. Un ejército invisible, una orden divina, y reyes poderosos que cayeron como si nunca hubieran existido. Hoy vamos a abrir ese registro, vamos a leer lo que dice, y vamos a preguntarnos algo que pocas personas se han atrevido a preguntar. ¿Qué sucede cuando Dios decide que ya es suficiente? En este video vamos a explorar uno de los eventos más enigmáticos y menos discutidos de toda la Escritura. Un momento en que el cielo literalmente irrumpió en la historia humana, en que seres de otra dimensión fueron enviados con una misión específica: juzgar, destruir, establecer el orden eterno. Vamos a ver qué dice la Biblia sobre los ángeles destructores. Vamos a explorar lo que los textos antiguos, los que casi nadie menciona, describen sobre estas criaturas. Y vamos a entender por qué este tema ha sido guardado en silencio durante siglos. Porque lo que está escrito no se parece a lo que te enseñaron en la escuela dominical. El pasaje que todo lo cambia. Abre tu Biblia en el Salmo 82. Es uno de los textos más cortos del libro de los Salmos. 8 versículos. Apenas unas pocas líneas. Pero lo que contiene sacude los cimientos de todo lo que creemos sobre el poder, el juicio y los seres espirituales. El versículo 1 dice esto: Dios se levanta en la asamblea divina, en medio de los dioses pronuncia su juicio. Espera, ¿Dios en una asamblea divina? ¿Pronunciando juicio sobre dioses? ¿Qué significa realmente esto? ¿Es literal o simbólico? ¿Por qué casi nadie habla de esto en la iglesia? Sigue leyendo. El versículo 2 dice: ¿Hasta cuándo juzgaréis injustamente y aceptaréis la persona de los impíos? Dios está reprendiendo a estos seres. Los está acusando de corrupción, de haber fallado en su misión. ¿Qué misión? Los versículos 3 y 4 lo revelan: defender al débil y al huérfano, hacer justicia al afligido y al menesteroso, librar al pobre y al necesitado, librarlo de mano de los impíos. Estos seres tenían una responsabilidad. Habían sido designados para gobernar sobre las naciones, para velar por la justicia, para proteger a los vulnerables. Y habían fallado de una manera tan grave, tan profunda, que Dios mismo tuvo que descender a juzgarlos. Los hijos de Dios y el consejo divino. Para entender este pasaje, necesitamos ir más atrás, mucho más atrás. En el libro de Deuteronomio, capítulo 32, versículo 8, hay una versión del texto que los estudiosos hebreos guardan con extremo cuidado. Una versión que los manuscritos del Mar Muerto confirman con claridad. Cuando el Altísimo dio a las naciones su herencia, cuando separó a los hijos de Adán, fijó las fronteras de los pueblos según el número de los hijos de Dios. Los hijos de Dios, seres divinos, asignados a las naciones. Esto no es metáfora. Esto no es poesía vaga. Los antiguos entendían perfectamente lo que esto significaba. Había una estructura invisible de gobierno sobre la humanidad, un consejo de seres espirituales al que Dios había delegado autoridad sobre los pueblos de la tierra. Y en el Salmo 82, ese consejo está siendo disuelto, o que la Biblia dice y lo que nadie explica. Pero aquí es donde la historia se vuelve más inquietante. El versículo 6 del Salmo 82 registra algo que debería hacernos detener por completo. Yo dije: vosotros sois dioses, y todos vosotros hijos del Altísimo. El mismo Jesús citó este versículo. Lo encontramos en Juan 10, versículo 34. Lo usó como argumento en una discusión teológica con los fariseos. Lo que significa que este texto no era oscuro ni ignorado en tiempos de Cristo. Era conocido, era debatido, era perturbador incluso entonces. ¿Por qué perturbador? Porque el versículo 7 lo convierte todo en una sentencia de muerte. Pero como hombres moriréis, y como cualquiera de los príncipes caeréis. Seres que habían sido llamados dioses, seres que habían gobernado sobre naciones, van a morir. Como hombres, eso es un juicio sin apelación, una ejecución cósmica. Las interpretaciones antiguas. Los rabinos medievales discutieron este pasaje durante siglos, y sus conclusiones fueron tan incómodas que muchas quedaron sepultadas en textos que pocas personas leen. El Targum, una antigua paráfrasis aramea de las Escrituras, interpreta este pasaje de una manera que hiela la sangre. Dice que estos seres gobernaban sobre Egipto, sobre Babilonia,
sobre todas las grandes potencias del mundo antiguo, y que cuando esas naciones oprimieron a los inocentes, sus gobernantes espirituales fueron juzgados primero. Antes de que cayera el faraón, hubo un juicio invisible. Antes de que Nabucodonosor perdiera la cordura, algo en el reino espiritual ya había sido sentenciado. El mundo visible es solo el reflejo de lo que ocurre en otro plano, y ese plano tiene sus propias cortes, sus propios juicios, sus propias ejecuciones. El libro de Enoc y los vigilantes. Ahora bien, si el Salmo 82 ya es perturbador, existe un texto aún más antiguo que lo amplía de una forma que muy pocos se atreven a estudiar. El libro de Enoc. Sí, el mismo Enoc que la Biblia menciona en Génesis. El mismo hombre que caminó con Dios y desapareció, porque Dios se lo llevó. El libro que lleva su nombre fue encontrado entre los manuscritos del Mar Muerto. Fue citado en el Nuevo Testamento, en la carta de Judas, y contiene una descripción de estos seres espirituales que hace que el Salmo 82 cobre una dimensión completamente diferente. Enoc los llama los vigilantes, seres asignados para observar y guiar a la humanidad, que descendieron, que tomaron formas visibles, que interfirieron con el orden creado, y que fueron juzgados por ello. Y Dios dijo a Miguel: ata a Semiaza y a sus compañeros, encadénalos debajo de la tierra, en las tinieblas, hasta el día del gran juicio. ¿Lo ves? No fueron destruidos, fueron encadenados, fueron aprisionados, esperando, Daniel y el príncipe de Persia. Pero hay otro texto, uno que está en el canon oficial de la Biblia, uno que confirma que esta guerra invisible es real, activa y está ocurriendo ahora mismo. Daniel capítulo 10. El profeta Daniel había estado en ayuno y oración durante 21 días. 21 días sin recibir respuesta. Y cuando el ángel finalmente aparece, le dice algo que cambia todo. Desde el primer día que pusiste tu corazón para entender y para humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras. Pero el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días. ¿El príncipe del reino de Persia? No el rey humano de Persia. El príncipe espiritual. El ser invisible que gobernaba sobre esa nación. Y ese ser bloqueó la respuesta de Dios durante 3 semanas. ¿Cuántas respuestas tuyas están siendo bloqueadas ahora mismo? ¿Cuántas situaciones en el mundo tienen una guerra espiritual detrás que no podemos ver? El ángel continúa. Pero he aquí, Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme. Y ahora tengo que volver para pelear contra el príncipe de Persia. Y al terminar eso, el príncipe de Grecia vendrá. Hay guerra en el cielo. Hay naciones con guardianes espirituales. Hay fuerzas que se oponen a los propósitos de Dios. Y este combate no ha terminado. Lo que está esperando ser liberado. Pero aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente aterradora. Volvamos al libro de Enoc. Volvamos a esos seres encadenados. ¿Qué dice exactamente sobre su destino? Dice que fueron encadenados hasta el gran día del juicio. El gran día del juicio. ¿Cuándo es ese día? Ahora abre el Apocalipsis. Capítulo 9. Juan tiene una visión. Ve a un ángel que desciende del cielo, y en su mano tiene la llave del abismo. Y el 5.º ángel tocó la trompeta, y vio una estrella que cayó del cielo a la tierra, y se le dio la llave del pozo del abismo. La llave del abismo. El pozo es abierto, y lo que sale de ahí. Y del humo salieron langostas sobre la tierra, y se les dio poder como tienen poder los escorpiones de la tierra. Y se les mandó que no dañasen a la hierba de la tierra, ni a cosa verde alguna, ni a ningún árbol, sino solamente a los hombres que no tuviesen el sello de Dios en sus frentes. Entidades, no insectos, seres que han estado esperando, y tienen un rey, un ángel, y tienen sobre ellos como rey al ángel del abismo, cuyo nombre en hebreo es Abadón, y en griego, Apolión. Abadón, el destructor. ¿Es este uno de los seres juzgados en el Salmo 82? ¿Es esta la consecuencia de ese juicio que nunca terminó de ejecutarse? Si las palabras del Apocalipsis son literales, entonces hay algo que lleva eones esperando el momento exacto, encadenado, consciente, y con un objetivo muy claro cuando sea liberado. Y si ese momento está más cerca de lo que pensamos, las señales en el mundo antiguo y el moderno. Los eruditos de la antigüedad creían que ciertas catástrofes históricas eran el resultado directo de este juicio cósmico. Cuando Babilonia cayó ante Ciro el Grande en el año 539 a.C., los sacerdotes babilonios reportaron fenómenos inexplicables, luces en el cielo, sonidos en los templos, la sensación de que algo invisible había abandonado la ciudad.
Los hebreos lo interpretaron de una manera muy específica. El príncipe espiritual de Babilonia había sido destituido, y la caída de la ciudad física solo vino después. El patrón es siempre el mismo. Primero el juicio invisible, luego la consecuencia visible, y ahora mismo, con todo lo que está ocurriendo en el mundo, con guerras que no tienen explicación racional, con imperios que se desintegran sin causa aparente, con tecnologías que parecen desafiar el orden natural. ¿No estamos viendo el mismo patrón? ¿No estamos presenciando los últimos actos de un juicio que comenzó hace milenios? Lo que aún no se ha dicho. El Salmo 82 termina con una súplica, una petición que el salmista eleva al único que puede hacer lo que ningún ser creado puede hacer. Levántate, oh Dios, juzga la tierra, porque tú heredarás todas las naciones. Es una oración, pero también es una profecía. Hay una herencia que aún no ha sido reclamada, un juicio que no ha llegado a su conclusión, un rey que aún no ha tomado su trono de manera visible. Todo lo que hemos visto hoy, los ángeles gobernadores, los vigilantes, los príncipes espirituales, el abismo que espera, es parte de una historia que no ha terminado. La historia de un orden cósmico roto y de una restauración que viene. ¿Cuándo? La Biblia no da una fecha, pero sí da señales. ¿Y quienes conocen estas señales? No pueden ignorarlas cuando las ven. Los reyes cayeron ese día. Los ángeles fueron juzgados ese día. Y algo fue encadenado, esperando el día final. Tal vez por eso este pasaje ha inquietado a creyentes durante siglos. Tal vez por eso los rabinos discutían esto en susurros. Tal vez por eso las iglesias evitan abrir el Salmo 82 y leerlo tal como está escrito. Porque si esto es real, entonces el mundo aún no ha visto lo peor, ni lo mejor. Y ambas cosas están escritas en el mismo libro, esperando